Amado Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, a usted la gratitud y alabanza en esta mañana, que toda la honra en el cielo, en la tierra y en todo el universo sean dadas a nuestro Creador, el Señor Jesucristo. Aquí está su pueblo fiel, dispuestos a alzar la voz al ver venir la tormenta que se aproxima. Queremos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, agradecerle por sus méritos, por su justicia y por el perdón de nuestros pecados. Le ruego, Señor, que donde quiera que esté un hermano fiel, una persona sincera, adorando y guardando el santo sábado, dedicando todo el día para honrarle, para meditar en su palabra, que usted le bendiga, que en este santo día nos podamos deleitar, compartiendo juntos en armonía la sana doctrina y haciendo escuchar la trompeta, la alarma como atalayas fieles, cuando vemos que se aproxima la espada. Señor, gracias porque tú nos has ilustrado en tu palabra el papel que debe desempeñar el sistema papal. Lo hemos identificado como el enemigo de Dios que va a recuperar el poder perdido y que va a establecer la marca de la bestia. Padre mío, gracias porque estas cosas que suceden nos dicen que nuestra redención está cerca, que debemos erguirnos y alzar nuestra cabeza, gozarnos porque tenemos la palabra profética más segura y que en esta mañana, Señor, podemos evidenciar los progresos secretos del sistema papal para la imposición del domingo como día obligatorio para el descanso y la adoración. Señor, enséñanos las cosas de tal modo que podamos traer a nuestro corazón sabiduría. Ayúdanos a ver la importancia del tiempo solemne que estamos viviendo, a hacer planes decididos y serios para prevenir a las personas honestas y sinceras que hay en el mundo de este engaño. Ayúdanos a ver, Señor, en estos eventos el cumplimiento claro de la profecía. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, Amén. Amén. Dios los bendiga por igual donde quiera que estén. Hoy vamos a aprovechar, hermanos, porque traemos el informe del progreso de la ley dominical en nuestros días, especialmente en estos primeros días que están cursando de este mes de junio. Quiero decirles que definitivamente la palabra profética se cumple y por eso el tema de esta mañana que voy a presentar para la gloria de Dios es que la tierra se maravilla en pos de la bestia. Quiero decirles, hermanos, que la palabra de Dios nos ilustra claramente en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 17, el papel de la bestia y cómo este sistema papal debía recuperar su poder cuando dice en Apocalipsis 13:7 que a este sistema papal, a la bestia, a la gran ramera, le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Ese poder se lo concede el mundo religioso, el falso protestantismo, los poderosos de la tierra, los ricos, los encumbrados. Y Apocalipsis 13:13 dice que toda la tierra se maravilló de la bestia o en pos de la bestia. También dice que este poder está identificado como
la gran ramera, y en Apocalipsis 17:15 se lo presenta como una mujer ramera sentada sobre una bestia escarlata, donde dice, las aguas que viste, donde está sentada la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. O sea, este sistema papal está, fue visto por Juan gobernando, ¿sí? Sentada, gobernando, dominando sobre pueblos, multitudes, naciones y lenguas, compaginando con lo que dice Apocalipsis 13:13, donde dice que esas aguas, esas aguas están representando a toda la tierra, a toda la gente que se maravilla en pos de la bestia. Y por eso se le ha dado poder sobre toda la tierra. Hoy, hermanos, en este informe del progreso de la ley dominical, vamos a confirmar es el cumplimiento de estas profecías contenidas acá en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? La página Rolling Stone ha sacado un artículo que lo ha titulado El Papa del Planeta. Estaremos discutiendo esa parte para poder demostrar con claridad, no solamente por parte de esta página, sino también por parte del Parlamento Europeo y de todo el mundo, de cómo la Tierra se está maravillando en pos de la bestia. De las cosas más delicadas y más importantes que han sucedido en estos días de junio es precisamente este evento en Europa, en España, en el Parlamento de España, allí en el Congreso de España. Ha ocurrido algo, hermanos, que nos demuestra la sanación histórica de la herida de la bestia en España, en Europa. El titular dice, el Parlamento español estalla en una ovación de 7 minutos y cánticos de Viva el Papa. Por estos días, el Papa León XIV estuvo de visita en España y este Parlamento Europeo, cuando el Papa finaliza el discurso, han demostrado, hermanos, cómo en el viejo mundo Roma también ha recuperado su poder. Allá en el 2017 lo hizo Francisco, el Papa Francisco, en el Congreso de los Estados Unidos, donde fue aplaudido durante 52 veces en apenas una hora de discurso. Ahora el Parlamento Europeo recibió la visita del representante de Satanás en la tierra y este Parlamento Europeo, cuando terminó el discurso de media hora, estalló en una ovación que duró 7 minutos, aplaudiéndolo y gritando, ¡Viva el Papa! Esto es una señal sin precedentes, hermanos, del cumplimiento profético de las citas enunciadas al inicio. La noticia dice, la ovación de 7 minutos que recibió el Papa León XIV en el Parlamento español el 8 de junio del 2026. Precisamente, hermanos, este 8 de junio fue el lunes pasado, ¿sí? Donde sucedió esto. Es histórica por su duración y porque marcó la primera vez que un papa se dirigía al cuerpo legislativo nacional de España.
Era la primera vez y sin embargo recibió esta ovación. Los parlamentarios, los parlamentarios, hermanos, los que hacen las leyes, los que llevan los proyectos, los que aprueban las leyes, respondieron con gritos de ¡Viva el Papa! Mientras una nación le rendía un respeto sin precedentes y ni siquiera a su rey ni a sus políticos lo han hecho. Esta ovación es testimonio de la enorme influencia moral y política que ejerce el papado ya en el viejo mundo. La agencia Associated Press describió la recepción como extraordinaria e histórica. ¿Qué dijo la agencia que comunicó, de tantas que comunicaron la noticia? Los legisladores españoles ovacionaron de pie al Papa León XIV el lunes después de que éste pidiera respeto por los derechos de los migrantes y el derecho internacional en un discurso histórico ante el Parlamento que señaló un nuevo nivel de aceptación de la Iglesia Católica en un país mayoritariamente secular. España antes se caracterizaba por ser católica, pero últimamente ha habido mucho secularismo, mucho ateísmo, y los católicos en España, vamos a por así decirlo, no quisieron casi volver a sus iglesias, pero esto demuestra un cambio total, ¿verdad? En el primer discurso papal a los legisladores españoles, el Papa estadounidense dijo que era necesaria una renovación moral en las legislaturas y en la vida pública. Vamos a ver de qué se trata esa renovación moral. La Iglesia Católica fue un pilar de la dictadura del general Francisco Franco, gozando de un amplio control e influencia sobre la sociedad española. Pero eso disminuyó después de que la democracia se afianzara en la década de 1970. Si bien muchos españoles aún se identifican como católicos, la práctica religiosa ha disminuido drásticamente en medio de las tendencias secularizadoras observadas en otros países que alguna vez fueron firmemente cristianos. Y sin embargo, los legisladores le dieron al Papa León una ovación de pie de 7 minutos con cánticos de ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! La visita de una semana del Papa León a España, la primera desde la visita de Benedicto en el 2011, ha atraído a grandes multitudes con un estimado de 1,5 millones de personas que asistieron a la misa del domingo en una plaza del centro y 600.000 jóvenes a una vigilia de oración mientras estaba la visita allí. Entonces, hermanos, esto quizás a alguien, mm, cuando nosotros vemos allí el asunto de, el asunto de la intervención del Papa, nos quedamos atónitos cuando vemos este tipo de cosas, ¿verdad? Vamos a...
Bueno, aquí el video duró solamente 2 minutos, pero, apreciados hermanos, el representante de Satanás fue allí elogiado durante 7 minutos. Ese número 7 denota plenitud, denota que algo está completo. Y por eso, hermanos, nosotros, con toda seguridad, con toda seguridad, asistimos al cumplimiento profético de que toda la tierra se maravilla en pos de la bestia. Algo que quizás muchos ignoran, que está escrito en la profecía, donde dice que le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación, y que toda la tierra se maravilla en pos de la bestia, y que este poder, el sistema papal, gobierna sobre muchos pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Sí, por eso estas imágenes a nosotros, los estudiantes de la profecía, nos han consternado y hemos visto aquí claramente que la palabra profética se cumple, hermanos, y que esta situación denota que Roma está a punto de recuperar su poder, su supremacía perdida, para luego entonces ejercer su tiranía y su opresión. Esto que acaban de ver ustedes, hermano, y que acabamos de ver en esta semana, nos recuerda una vez más que el papado ocupa una posición única en el mundo. Mire, aquí en este Parlamento hay muchos enemigos entre sí, los de la izquierda, los de la derecha, pero ahora se unen para rendirle homenaje al sistema papal. Reyes, presidentes y primeros ministros ascienden y caen, pero el Papa se presenta cada vez más como la autoridad moral global en materia de política, religión, economía, paz y derechos humanos y asuntos internacionales. El hecho de que un parlamento laico en la España moderna, una de las naciones más secularizadas, más llena de ateísmo, ¿cierto? De Europa, se pusiera de pie al unísono para aplaudir al Papa durante 7 minutos y gritar viva el Papa, viva el Papa, ilustra el amor y la reverencia que el mundo sigue profesando al papado, cada vez mayores. Esta admiración trasciende con creces las fronteras de la Iglesia Católica. Quienes analizan los acontecimientos actuales a la luz de las profecías bíblicas verán un mundo cada vez más receptivo a la influencia religiosa en la vida pública, no solo en Estados Unidos, sino también en todo el mundo. Apocalipsis 13:13 declara lo que ya leímos: toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y esta profecía apunta a este tiempo, hermanos, en que el papado, después de recibir su herida mortal en 1798, recuperaría la admiración, la influencia y la autoridad a nivel mundial. La hermana White dijo: el mundo está lleno de tormentas, de guerras y discordias. Sin embargo, bajo una sola cabeza, el poder papal, el pueblo se unirá para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Esta unión se consolida con el gran apóstata Satanás. En ese momento de la historia, hermanos, estamos viviendo, ¿sí? Y por eso, los diarios publican artículos como este: el Papa del planeta, ovacionando a León XIV. Esa revista Rolling Stone, que le llama a León XIV el Papa del planeta, dice: en una era de crisis global y profunda división, el Papa León XIV se presenta no solo como la voz de los católicos, sino también como un líder moral para el mundo entero.
Incluso se le ha otorgado el título de el Papa del Planeta, porque ahora el 31 de mayo del 2026 esta revista Rolling Stone publicó un artículo sobre la primera encíclica de León XIV, que la estuvimos comentando en el sábado pasado, antepasado, describiéndolo como una autoridad en el cambio climático, en la unidad social y en el bien común. El mundo está siendo condicionado a ver al papado como la opción ideal para guiar a las naciones y al mundo a través de las crisis actuales. ¿Qué dijeron estos de la revista Rolling Stone? El Papa León XIV calificó la inteligencia artificial como una amenaza para la humanidad en su primera encíclica, demostrando que se toma en serio la lucha contra el cambio climático. Pues estas son cortinas de humo, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial pues contiene el espiritismo, que es el aliado número uno para la formación de la imagen de la bestia y el establecimiento de la marca de la bestia. A través de la inteligencia artificial se consulta a los muertos, se habla con demonios y se prepara a la gente para el espiritismo. La encíclica llamada Magnifica Humanitas retoma el hilo donde la primera encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, lo dejó naturalmente. En Magnifica Humanitas, el Papa León XIV vincula explícitamente el daño ecológico de la inteligencia artificial con el pronosticado por el Papa Francisco. Habla de la degradación de nuestros recursos comunes, como la tierra y el agua. Bueno, y todos estas mentiras del cambio climático para traer de vuelta un descanso semanal que es el domingo. Entonces, hermanos, estas cosas que se comenta aquí en esta revista muestran que Roma se está posicionando como mediador espiritual unificador, dado que su influencia trasciende de las fronteras nacionales y ejerce un considerable poder diplomático sobre gobiernos, religiones y organizaciones internacionales. El papado se eleva cada vez más por encima de su papel tradicional como cabeza de la Iglesia Católica Romana y ahora se presenta como una autoridad moral universal capaz de guiar al mundo moderno. Esto refleja con exactitud lo que describe en Apocalipsis 13, 17 y 18. Un mundo que anhela un sistema religioso global que ejerza influencias mundial sobre la legislación, la economía, la moral e incluso las políticas ambientales. La profecía advierte que esto ocurrirá mediante la unión de la Iglesia y el Estado, tanto a nivel nacional en Estados Unidos como a nivel internacional. La creciente exaltación del papado como guía moral global está preparando al mundo para aceptar mandatos religiosos que se presentarán como necesarios, el bien común y beneficiosos para la paz, la estabilidad y el bienestar de la sociedad. Entonces, hermanos, la crisis llegará cuando la tradición humana se exalte por encima de los mandamientos de Dios y el mundo se vea presionado a adoptar una adoración falsa. Mientras las naciones buscan la salvación mediante alianzas políticas, unidad religiosa en ecumenismo y siguiendo a la bestia y maravillándose en pos de la bestia, Dios llama a su pueblo a proclamar el Evangelio eterno, el mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús a toda nación, tribu, lengua y pueblo antes de que el tiempo de gracia se termine para siempre. En ese momento de la historia estamos y por eso, hermanos, asistimos a este tipo de noticias. Miren esto de impactante, hermanos. Roma, que se ha ya consolidado como a través de su representante, como el líder político, religioso, el líder mundial. Entonces ahora Roma pide a los gobiernos que santifiquen el domingo mediante la legislación civil. Hermanos, esto es muy importante porque Roma ahora pide a los gobiernos
que emitan la ley dominical. No podemos pasar por alto esto, hermanos. Esto es demasiado importante para nosotros que estudiamos la profecía. Lo vuelvo a repetir. Allí en la imagen aparece en inglés el título, pero traducido es la santificación del domingo a través de la legislación civil. En otras palabras, ley dominical establecida por el gobierno. ¿Sí? Voy a leer detenidamente esta noticia, hermanos, porque Roma pide a los gobiernos que santifiquen el domingo mediante la legislación civil. Roma acaba de hacer un llamado, un pedido a los gobiernos de todo el mundo para que establezcan la ley dominical a través de la legislación civil. Priestly Life, un recurso en línea para sacerdotes católicos hispanohablantes, publicó recientemente un artículo de Pedro María Reyes Vizcaíno, sacerdote y doctor en Derecho Canónico Católico, titulado, noten, El precepto de asistir a misa los domingos. Recuerden, hermanos, que en la Iglesia Católica, en el Catecismo, hay un artículo que dice que asistir a misa los domingos es obligatorio. Entonces ahora, en el 2026, este sacerdote emite este artículo publicado recientemente que se titula El precepto de asistir a misa los domingos. Eso es muy importante para nosotros, hermanos, para el pueblo de Dios, para nosotros que somos el pueblo de Dios, para el remanente protestante y reformador adventista histórico, ¿sí? Es muy importante. Esto es demasiado importante, tanto así, hermanos, que este servidor quiso dedicarle tiempo para comentar estos pasos gigantes hacia la ley dominical dados en estos primeros días del mes de junio, ¿cierto? Por estos días. Dice, el precepto de asistir a misa los domingos, en el que analiza la obligación de los católicos de asistir a misa dominical. También argumenta que los católicos deberían abogar por una legislación civil que permita a los gobiernos proteger y santificar el domingo. Estas palabras son tomadas de la encíclica de Juan Pablo II en su carta apostólica Dies Domini, que este servidor les ha mostrado vez tras vez. La postura católica considera el domingo no solo como una práctica eclesial de la Iglesia, sino cada vez más como una institución pública que los gobiernos deben ayudar a preservar para el bien común. Veamos lo que esta revista, ¿sí? Que publica el artículo de este sacerdote católico, comentó. Noten lo que dice, durante siglos, ¿cuántos siglos? Durante siglos, la Iglesia católica ha prescrito, ha ordenado la obligación de asistir a la misa completa los domingos y a algunas fiestas más importantes. Hermanos, en la Iglesia católica es una obligación asistir a misa los domingos. El que no asiste a la iglesia los domingos está pecando, dice la Iglesia en el Catecismo. El propósito de este artículo es explicar el alcance y las obligaciones legales que se derivan de este precepto, además de ofrecer algunas consideraciones pastorales. Esto que estoy leyendo lo está diciendo el sacerdote católico. Los fieles están obligados a asistir a misa todos los domingos y días de precepto, obligación que conlleva pecado grave si no se cumple. Cuando Roma recupere su poder, como lo está haciendo ahora, van a resucitar en el acto su tiranía y su opresión, hermanos. Y los van a obligar no solamente a los católicos a asistir a guardar el domingo, sino también a los que para ellos somos herejes. Al final de este tema voy a presentarles el anuncio del próximo tema que estoy preparando, que se titula
la iglesia adventista caída en apostasía no será perseguida. Y esto a razón de que en estos días, en Estados Unidos, el Departamento de Guerra ha emitido un listado de las iglesias aceptadas como iglesias cristianas. De 200 redujo el número a solamente 31 reconocidas como iglesias cristianas. Y todas las demás las ha excluido. Pero esas iglesias cristianas son solamente las que se alinean a sus tradiciones y a sus doctrinas. Y el primer objetivo, el primer requisito para que el Departamento de Guerra de Estados Unidos identifique a una iglesia como cristiana es que crea en la Trinidad y que acepte el Concilio de Nicea del año 325, ¿sí? Abrazando la Trinidad. Y saben, la Iglesia Adventista, en, en esa página web del Departamento de Guerra, está considerada como una iglesia cristiana. Está formando parte del C grupo de 31 iglesias consideradas cristianas y que se han romanizado y que no van a ser perseguidas ni confiscadas sus bienes, porque a todas las demás, casi a 170 denominaciones que no fueron incluidas como iglesias cristianas por el Departamento de Guerra de Estados Unidos, les iniciaron un proceso para confiscarles sus bienes, sus templos y entregárselos a las denominaciones cristianas, considerando a estas denominaciones que no son cristianas como apóstatas. Qué interesante que está ese tema, por eso lo he dejado aparte, el tema. Lo voy a presentar aparte, para enseñarle a todos los adventistas en el mundo entero de que la iglesia adventista caída no va a ser perseguida por Roma y demostrar quiénes realmente somos los que vamos a ser perseguidos, quiénes somos realmente la iglesia adventista del séptimo día. Los fieles, voy a seguir leyendo lo que dice este sacerdote católico aquí en esta revista, donde dice que Roma pide a los gobiernos que santifiquen el domingo mediante la legislación civil. O sea, Roma eh, ya pidió que se emitiera por los gobiernos una ley dominical nacional, ¿sí? Voy a dejar el enlace de la página para que las personas puedan llegar y ampliar esta noticia. Dice ahí el sacerdote católico, los fieles están obligados a asistir a misa todos los domingos y días de precepto, obligación que conlleva pecado grave si no se cumple. El párrafo 2181 del Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que, comillas, los fieles católicos están obligados a participar de la Eucaristía en los días de precepto, salvo excusados por una causa grave, por ejemplo, enfermedad, cuidado de niños, o dispensados, dados permiso, por su propio párroco, ¿sí? Quienes deliberadamente no cumplen con esta obligación cometen pecado grave. Y los que persisten en no asistir a la iglesia, en no guardar y santificar el domingo, somos considerados herejes. Y recuerden, hermanos, que una vez que Roma recupere su poder, se revivirá en el acto su tiranía y su opresión. Esto forma parte de las profecías que nosotros estudiamos y que esperamos el cumplimiento del establecimiento de la ley dominical, de la marca de la bestia, y que esperamos el cumplimiento de ese pequeño tiempo de angustia también. Esto no lo podemos pasar por alto porque esto implica el inminente cierre del tiempo de gracia. En la revista, en el artículo de la revista también dice,
La obligación de asistir a misa se aplica a todos los fieles católicos desde la edad de razón que no tengan impedimento legítimo ni hayan recibido dispensa. Por eso es que ahora el Departamento de Guerra, bueno, ¿qué autoridad tiene el Departamento de Guerra o el Ministerio de Defensa, llamado así en Colombia? El Departamento de Guerra de Estados Unidos en seleccionar quién es cristiano y quién no es cristiano. Ellos lo hacen para identificar a quienes van a proteger como dominicales y a quienes van a perseguir como herejes. Y la Iglesia Adventista está dentro del grupo que va a ser protegido, que no va a ser perseguido, porque ellos se han romanizado y se han sujetado a las doctrinas y tradiciones de Roma. Estoy ansioso porque se llegue el próximo Santo Sábado y presentar ese tema. La Iglesia Adventista no va a ser perseguida, la denominación, no va a ser perseguida por Roma. Entonces sigo leyendo. Por lo tanto, es vinculante para los fieles católicos. Los no católicos no están obligados a asistir a misa, dice. Sin embargo, pero conviene recordar que tienen la obligación de adorar a Dios, pues esto es una cuestión de derecho natural. Los que no son católicos y dicen ser evangélicos o falsos protestantes, así no digan que no son católicos, no están obligados a asistir a la misa como tal, con el cura católico, pero tienen la obligación de adorar a Dios en domingo. Por eso las iglesias cristianas guardan el domingo y se congregan en domingo, pues esto es una cuestión de derecho natural. En nuestro tiempo hay que tener en cuenta que las circunstancias de muchos fieles a veces dificultan el cumplimiento del precepto del descanso. La tendencia actual es permitir que los centros comerciales abran los domingos, pero Juan Pablo II, noten la aplicación de la ley dominical mediante legislación civil que viene inclusive desde tiempos de Juan Pablo II. Juan Pablo II nos recuerda que, comillas, es natural que los cristianos se aseguren de que incluso en las circunstancias especiales de nuestro tiempo, la legislación civil, ley dominical, leyes civiles, tenga en cuenta su deber de santificar el domingo. Eso es lo que está escrito ahí en el artículo 67 de Dies Domini por Juan Pablo II. En cualquier caso, es una cuestión de conciencia organizar el descanso dominical de tal manera que puedan participar en la Eucaristía, absteniéndose del trabajo y de las actividades incompatibles con la santificación del día del Señor, con su alegría típica y con el necesario descanso de la mente y del cuerpo. Y la cita es de la Carta Apostólica Dies Dominis, el artículo número 67. Roma pide a los gobiernos que santifiquen el domingo mediante la legislación civil. Y este artículo acaba de ser publicado en estos días de junio, por un sacerdote católico en el año 2026. Entonces el comentario es que Roma enseña que el domingo debe seguir siendo un día reservado para el culto, el descanso y la renovación espiritual. Incluso en la sociedad moderna, donde las presiones económicas y comerciales lo dificultan cada vez más. Estas afirmaciones se basan en la errónea creencia católica de que el domingo es el día del Señor y por lo tanto debe considerarse sagrado y apartado del trabajo y la actividad comercial habituales. De esto estamos inundados, ¿verdad? En las actualizaciones de los progresos de la ley dominical, hablamos de esto y presentamos evidencias y vemos cómo el mundo está preparado para adorar a la bestia, para honrar el domingo y maravillarse en pos de la bestia.
La Iglesia Católica reconoce que muchas personas hoy trabajan los domingos y viven en economías impulsadas por un comercio incesante. Por ello, el catolicismo enseña que se debe alentar a los gobiernos a promulgar leyes que reconozcan el domingo como un día especial. Roma está llamando a los gobiernos que santifiquen el domingo mediante la legislación civil. De acuerdo con la doctrina social católica y el bien común, no se aboga por el culto privado. El objetivo es orientar a la sociedad en su conjunto hacia el descanso dominical. Declaraciones como estas que acabamos de leer de este sacerdote católico demuestran los continuos esfuerzos de Roma por alentar a los gobiernos, a las sociedades, a reconocer y proteger la observancia del domingo mediante políticas públicas y legislación civil. Esta misma tendencia que pone de relieve la creciente unión de la influencia religiosa y la legislación civil, la imagen de la bestia, la unión de la Iglesia con el Estado, en lo que respecta a un día de culto, forma parte de los acontecimientos descritos en Apocalipsis 13 que hemos estudiado, que involucran el culto impuesto y la elevación de la tradición religiosa humana por encima de los mandamientos de Dios. Aquí está el enlace, hermanos, para que ustedes puedan ver cómo este sacerdote pide a los gobiernos. Este sacerdote representando a Roma pide a los gobiernos que se haga eco de lo que Juan Pablo II escribió en Dies Domini, ahora en el 2026, para que los gobiernos santifiquen o emitan leyes, den cabida a la legislación civil para que emita leyes que santifiquen el domingo. ¿Qué ha pasado en estos días, hermanos, con Estados Unidos, la segunda bestia de Apocalipsis 13? Recordemos que ellos asistieron hace poco a, a este evento donde por primera vez el gobierno de Estados Unidos ordena guardar un día religioso, el Shabbat judío, pero al otro día guardaron el domingo y allí rededicaron a Estados Unidos como una nación bajo Dios. Entonces consagraron a Estados Unidos, a la Virgen María, a los difuntos y en esta consagración católica de Estados Unidos se ha elevado a Roma como la influencia orientadora para todas las naciones. Recuerden que todo el mundo se tiene que maravillar en pos de la bestia. Y este acto, estos sucesos que acaban de pasar en Estados Unidos, han colocado a Roma allá en lo alto, como una influencia orientadora para todas las naciones. Y el mundo se maraville, toda la tierra se maravilla en pos de la bestia. Por eso, en esta imagen, hermanos, no solamente son los cardenales del Vaticano los que se postran ante la bestia, sino también el Parlamento, los legisladores y el mismo gobierno de Estados Unidos, todo Estados Unidos adorando a la bestia. Es en Estados Unidos donde se va a promulgar por primera vez una ley dominical nacional, de la cual estamos tan cerca, hermanos, ¿sí? La consagración católica de Estados Unidos se elevó a Roma como la influencia orientadora para todas las naciones. Aquí vamos a ver, hermanos, cómo en esta catedral en Estados Unidos, ahora el 11 de junio, se dedicó a Estados Unidos a la Virgen y a los santos difuntos, ¿sí? Espiritismo. El 11 de junio del 2026, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Hermanos, 11 de junio fue precisamente este jueves. La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos consagró oficialmente a los Estados Unidos al Sagrado Corazón de Jesús
en el marco de la conmemoración del 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia. Estamos a días, porque estamos en el mes de junio, prácticamente, hermanos, estamos prácticamente a 3 semanas de que se llegue el 4 de julio, donde se va a cumplir el 250 aniversario. Un día especial, hermanos, porque vamos a ver cumplimiento profético ahí también, ¿sí? Esta ceremonia que sucedió ahora el 11 de junio en Estados Unidos fue sumamente simbólica, pues reflejó un creciente deseo de unir la identidad nacional estadounidense con la autoridad espiritual católica romana, Iglesia y Estado terminándose de unir para terminar de formar la imagen de la bestia. Al incluir la invocación de María y los santos, recuerden que el espiritismo juega un papel muy importante en la formación de la imagen de la bestia y el establecimiento de la marca de la bestia, así como oraciones por el Papa León XIV como pastor de la Iglesia Universal. La consagración también presentó a la Iglesia Católica como poseedora de una misión universal, sirviendo como guía moral e influencia espiritual para todas las naciones. A ver, hermanos, si nosotros que estudiamos la profecía entendemos esto, hemos estudiado bien, sabemos que Roma va a recuperar su poder y que Roma va a ejercer su influencia para que los gobiernos establezcan las leyes dominicales y les permita, a través de las leyes de los gobiernos, cumplir sus objetivos. Por ahí escuché a un historicista decir que el Papa no es el que va a establecer la ley dominical. Tiene que ponerse a estudiar, porque el enemigo de la ley de Dios es Satanás. Y la agencia a través de la cual Satanás le ha declarado la guerra a Cristo y a su ley es el Vaticano, el sistema papal. Y el sistema papal usa a la segunda bestia, a Estados Unidos, para que Estados Unidos, que trabaja en presencia de la bestia del sistema papal, establezca la ley dominical. Estados Unidos, a través del falso protestantismo, de las denominaciones protestantes, son los que van a pedir que se establezca la ley dominical. Pero detrás de esto, el principal actor es Satanás y después de Satanás, el sistema papal. Aquellos que dicen que el sistema papal no es el que va a establecer la ley dominical, están siendo usados por el mismo diablo para distraer la atención hacia otros entes y quitarlos de la bestia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo sucedió esto de elevar a Roma, a la Iglesia Católica, como una influencia orientadora para todas las naciones. ¿Y por qué decimos esto? Porque para que Roma recupere su poder, para que toda la tierra se maraville en pos de la bestia, para que la mujer ramera se siente sobre las aguas a gobernar, pues tiene que ejercer una influencia y tiene que ser reconocida por las naciones. Las siguientes son declaraciones que se hicieron durante la ceremonia de consagración católica de los Estados Unidos. Ceremonia de consagración católica de Estados Unidos. 11 de junio, apenas este jueves pasado. Dice el cura, hoy, bueno, eh, yo tengo aquí el video, pero voy a leer las palabras, las hemos copiado las palabras para que aquellos que quizás no van a alcanzar a leer en el video, pues está en inglés, ¿verdad? Puedan entender. Hoy, hace 127 años, el Papa León XIII, el Papa que estaba por allá en los años 1888, 1893,
alrededor de las leyes dominicales en algunos estados de Estados Unidos. Hoy, hace 127 años, el Papa León XIII consagró a la humanidad al Sagrado Corazón de Jesús. Con ese espíritu nos reunimos aquí para consagrar los Estados Unidos de América al conmemorar el 250º aniversario de su fundación. Ahora consagraron a Estados Unidos, ¿sí? Consagraron a Estados Unidos a- al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón de María, en vísperas del 250 aniversario de nuestra nación, que está por ocurrir aquí en 3 semanas. Nos reunimos no primero para celebrarnos a nosotros mismos, sino para consagrar, encomendar y colocar a la Iglesia en los Estados Unidos y de hecho a toda nuestra nación en el Sagrado Corazón de Jesucristo. Esto es una consagración católica de Estados Unidos que lleva a Roma a ponerla como una influencia para que oriente todas las naciones, no solamente a Estados Unidos, sino a todas las naciones, y pueda recuperar su supremacía perdida y toda la tierra se maraville en pos de la bestia. Noten la oración de este cura, que tu Santa Iglesia Católica sirva de signo para guiar a todas las naciones hacia tu amor infinito. Oh deseo de las naciones. Aquí están tomando el título de el deseado de todas las gentes, dado a Cristo. Oh deseo de todas las naciones, centro de la historia, te pedimos que bendigas a Estados Unidos de América, que viven y reinan con Dios Padre en la unidad del Santo Dios por los siglos de los siglos, especialmente con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, con el bienaventurado José, su esposo, con tus bienaventurados apóstoles y gloriosos mártires, y con todos los santos en cuya constante intercesión en tu presencia confiamos para obtener ayuda infalible. Hermanos, cualquiera dirá, oh, esta es una oración más, pero en realidad esto fue una consagración de Estados Unidos a los demonios, a los espíritus de los difuntos, porque María está muerta, porque José está muerto, porque los apóstoles, los mártires están muertos, con todos los santos difuntos que están muertos. Están, han colocado a Estados Unidos en las manos de los demonios. Esto no es consagrar a Estados Unidos al verdadero Cristo. ¿Y por qué lo consagran? Porque ellos saben que es solamente con la ayuda del espiritismo y las señales y milagros falsos que están aconteciendo que podrán engañar, si les fuera posible, aún a los escogidos para ayudar a santificar el domingo. Por lo tanto, ruego a la bienaventurada María. Eso es un culto espiritista, un culto a los muertos, adorándole a María que está muerta, poniéndola como madre de Dios, como si Dios tuviera madre. Si Dios tuviera madre, pues no sería eterno, por lo tanto no sería Dios. Por lo tanto, ruego a la bienaventurada María, siempre virgen. Este es un dogma de María, de que fue siempre virgen, antes, durante y después. A todos los ángeles y santos, y a ustedes, mis hermanos y hermanas, que intercedan por mí ante el Señor nuestro Dios. De esta manera, la Iglesia Católica ha pisoteado el ministerio del juicio investigador,
la intercesión de solamente Cristo ante el Padre en el lugar santísimo, que ha puesto a los muertos, a los difuntos, a los demonios, a interceder en favor de los creyentes. Oremos por nuestro Santo Padre, usurpando el título de el Padre Santo, el Papa, el representante de Satanás en la tierra, usurpando el nombre del Santo, del Padre Santo, de Jehová. Entonces dice, oremos por nuestro Santo Padre. Ustedes vieron la cara de satisfacción que tenía el representante de Satanás cuando durante 7 minutos, cuando durante 7 minutos no cesaban de aplaudir, no cesaban de aplaudir, hermanos, y de gritar, ¡Viva el Papa! ¿Qué se imaginan ustedes que estaba dentro de la cabeza de este demonio, a quien la profeta de Dios le llama el representante de Satanás en la tierra? Cuando terminado su discurso, sin excepción, todo el Parlamento Europeo, allí en España, se han levantado para aplaudir durante 7 minutos continuos la intervención donde este señor habló ahí de el bien común del domingo. ¿Cuán cerca estamos, hermanos, de que Roma reviva su tiranía y su opresión? Porque ahora todo el mundo se maravilla en pos de la bestia. Entonces, volvamos acá, ¿sí? Para decir, hermanos, oremos por nuestro Santo Padre, dijo el Papa León, para que nuestro hermano estadounidense tenga confianza en nuestra piedad filial y nuestro apoyo mientras pastorea la Iglesia Universal. Este fue un llamado a buscar la bendición de Dios a través de la Iglesia Católica Romana. Refleja un esfuerzo por conectar el futuro de Estados Unidos con el liderazgo espiritual y las tradiciones religiosas de Roma. Nosotros venimos diciéndolo con toda seguridad que Estados Unidos es un país católico, se ha catolizado, se ha romanizado. Refleja un esfuerzo, bueno, dice, el lenguaje utilizado en la ceremonia de consagración también presenta a la Iglesia Católica como poseedora de una misión espiritual universal entre las naciones. Dicho lenguaje es coherente con la visión profética del Apocalipsis, de las citas con las que iniciamos diciendo que le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación, y que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y que estos pueblos, multitudes, naciones y lenguas están bajo el poder y el dominio de esta ramera identificada como el sistema papal. Ahora noten esto, hermanos. La reiterada invocación a María y a los santos y a su intercesión pone de manifiesto una diferencia fundamental entre la tradición católica y las enseñanzas de las Escrituras. ¿Sí? La Biblia enseña que Cristo es nuestro único mediador entre Dios y el hombre, porque no hay otro Dios, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, y que Él es el único intercesor, ¿verdad? Una verdad que se enfatizó con fuerza durante la Reforma Protestante. Muchos reformadores consideraban las oraciones a María y a los santos un grave error bíblico. Sin embargo, hoy en día, la cooperación ecuménica
ha llevado a muchos protestantes a guardar silencio sobre estas y otras enseñanzas que en su día fueron cuestionadas durante la Reforma. Los protestantes falsos se quedan calladitos, no dicen nada, participan de esa invocación a María y a los santos difuntos. Por eso la profeta dijo, los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en extender sus manos a través del abismo para estrechar la mano del espiritismo. Se acercarán al abismo para estrechar la mano del poder romano. Y bajo la influencia de esta triple unión, este país seguirá los pasos de Roma pisoteando los derechos de la conciencia. El siguiente paso es pisotear los derechos de la conciencia. Y precisamente, hermanos, estas condiciones es lo que eso es lo que se está dando por ahora, ¿cierto? Voy a volver a esta noticia porque ya, hermanos, en Estados Unidos, después de hacer tanta campaña en favor del domingo, después de preparar la mente para cerrar el comercio los domingos, después de tanto proceso, ya están en este evento, ¿sí? Donde ya sacan un listado de los mejores barrios para descansar el domingo, los mejores sitios para ir a reposar, para ir a descansar el domingo, por lista. Bueno, voy a volver, si me da el tiempo, voy a volver a esta noticia y voy a ver, hermanos, mm, aquí quiero decirles, hermanos, voy a terminar acá con precisamente lo que está sucediendo en España. Recuerden que es en España donde el Parlamento Europeo se ha levantado y ha ovacionado al Papa durante 7 minutos, ¿cierto? Y noten cómo se compagina esto. España introduce nuevas regulaciones laborales para proteger estrictamente el descanso dominical y el tiempo en familia. Era necesaria la visita, ¿verdad? Era necesaria la visita de, del Papa a España, porque allá vienen trabajando arduamente también, como en todos los países. Y revisemos esto que sucede, por ejemplo, en España, ¿sí? Regulaciones laborales, leyes laborales, para proteger estrictamente el descanso dominical y el tiempo en familia. Sumar un grupo parlamentario de izquierdas en el Congreso de los Estados Unidos ha presentado una propuesta no legislativa, todavía no es ley, solicitando al gobierno español que modifique la Ley 1 del 2004 de horario comercial para reforzar la protección del descanso dominical y festivo. Este es un proyecto de ley para modificar y proteger el horario del comercio para reforzar la protección del descanso dominical y de los días festivos. El término propuesta no legislativa significa que la modificación aún no es ley. Se trata más bien de una moción formal que insta al Congreso a presionar al gobierno para que actúe modificando la ley vigente e imponiendo restricciones más estrictas al comercio dominical. Y noten en qué consiste, porque esto es a nivel de todo país. La enmienda número 161, 003499, que busca garantizar el derecho al descanso dominical y al disfrute de la vida familiar. Este es del 2004, hermanos. ¿Sí? Esa norma. Se presentó el 26 de mayo del 2026 y posteriormente se remitió al Comité de Industria y Turismo, incluyéndose en la agenda legislativa para su debate el 9 de junio del 2026. Ahí se debatió, hace poquitos días. La principal preocupación radica en que el comercio moderno, el turismo, los centros comerciales y la economía de 24 horas al día, 7 días a la semana,
están erosionando el descanso dominical, la vida familiar y la capacidad de los trabajadores para compartir un día de descanso común. Este es el tema en todos los países, en todos los departamentos, y es el tema para poder traer el descanso dominical obligatorio. La propuesta establece que el descanso dominical y los días festivos deben protegerse mediante la regulación de los horarios de apertura de los comercios. El sitio web oficial del Seguimiento Legislativo del Congreso Español afirma lo siguiente. Hay un sitio web oficial del Congreso Español, legislativo del Congreso Español que publica. 15ª legislatura, propuesta no legislativa en comisión. Propuesta no legislativa para enmendar la ley 1 del 2004 sobre horario comercial para garantizar el derecho al descanso dominical y el disfrute de la vida familiar. Esto es proyecto de ley dominical en curso. Evidencias de que en España también ya se están haciendo enmiendas para proteger el domingo, establecer el derecho al descanso dominical y el disfrute de la vida familiar. Pregúntale a cualquier empresario o a personas que manejan el asunto de las empresas si en sus lugares no han sido también informadas sobre esto, Día de la Familia y el descanso dominical. El Boletín Legislativo del Congreso de los Estados Unidos, miembros de España, publicado el 9 de junio del 2026, establece lo siguiente. Comisión de Industria y Turismo número 161-003499, propuesta no legislativa presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, que modifica la Ley 1 del 2004 de horario comercial para garantizar el derecho al descanso dominical y al disfrute de la vida familiar. Ley dominical en proceso. Un resumen oficial de la iniciativa del domingo, tal como la presentó el Congreso Español, afirma lo siguiente. Recuerden que esto no proviene de ninguna persona en particular, proviene del Congreso Español. ¿De qué trata la iniciativa? La propuesta del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, así se llama, pretende modificar la Ley 1 del 2004 sobre horario comercial para reforzar el derecho al descanso dominical y al tiempo en familia. Claro y directo. Modificar la ley para reforzar el derecho al descanso dominical y el tiempo en familia. Entre los cambios propuestos se encuentran un máximo de 8 aperturas comerciales los domingos y festivos en todo el país, un límite del 50% al aumento de aperturas en zonas turísticas de alta influencia, la posibilidad de que las comunidades autónomas reduzcan este número y la creación de criterios y procedimientos para declarar, adaptar o eliminar las zonas turísticas de alta afluencia, con la obligación para los municipios de presentar propuestas en un plazo de 6 meses desde la declaración. Hermanos, el comentario de esta noticia dice así, este es un tema de gran importancia, ya que el domingo está protegido por la legislación laboral en España desde el 2004. La propuesta exige que el Estado regule el comercio preservando el domingo como una institución social especial, el bien común. Mediante el derecho civil, España busca convertir el descanso dominical en un bien público limitando el horario comercial, restringiendo las exenciones para turistas y priorizando la vida familiar sobre la actividad comercial. Esto que sucede acá en España sucede a todo nivel. Y esto nos dice a nosotros que la ley dominical va en progreso, en aumento. El objetivo es establecer el cierre dominical como práctica habitual, permitiendo únicamente una actividad comercial mínima durante ese día, por ahora. Concretamente,
La propuesta solicita al gobierno que modifique la ley para que los comercios no puedan abrir más de 8 domingos al año. Inicialmente comienzan, ¿cierto? 8 domingos máximos al año, después serán 4, después serán 2, después no es ni uno. Así empezó Constantino en su época. Que todo el mundo descanse, los jueces, ¿cierto? Menos los agricultores. A los pocos años, aún los agricultores tenían que descansar el domingo. Incluso zonas turísticas de mayor afluencia estarían restringidas, las zonas turísticas, ya que su apertura los domingos y festivos no podría superar el más del 50% dicho límite, lo que significa que las zonas turísticas más populares solo podrían abrir legalmente un máximo de 12 domingos al año. Imagínate la claridad con que se presenta esta restricción para guardar el domingo. Les van a permitir nomás a los sectores comerciales solamente abrir 8 domingos al año. Eso es un promedio más o menos de un mes y medio, ¿sí? Más o menos un mes y medio. Abrir los domingos cada mes y medio. Y a las zonas comerciales una vez al mes. Así empiezan y luego van a reducir a cero. También otorga a los gobiernos locales y regionales la autoridad para reducir aún más la apertura de los domingos de los comercios los domingos para garantizar un mayor tiempo de descanso. Quienes soliciten la designación de zona turística especial deberían justificar su petición, teniendo en cuenta la necesidad de proteger el descanso dominical y la vida familiar. Si las autoridades locales determinan que la solicitud no está justificada, se rechazará la designación de zona turística y el comercio dominical seguirá restringido. El gobierno manda, hermanos. Y ahora toca escribirles y solicitarles y que el gobierno decida si esa zona es turística o no es turística, si aprueba o no aprueba. Y esto, hermanos, es un proceso, pasos gigantes hacia la ley dominical. Estas restricciones dominicales llegarán pronto a Estados Unidos, especialmente ante el creciente impulso por devolver al cristianismo al centro de la vida pública. El modelo español refleja precisamente el tipo de política que muchos en Estados Unidos buscan revivir. La propuesta presenta el descanso dominical como un bien público, limitando la apertura de comercios, restringiendo las excepciones en las zonas turísticas y declarando que el Estado debe proteger el descanso dominical y la vida familiar mediante la regulación del horario comercial. En Estados Unidos, hermanos, las bases ya existen. Hemos inundado de evidencias de que esto ya existe en Estados Unidos. El país cuenta con una larga tradición de leyes que restringían las compras, el trabajo, la venta de alcohol y otras actividades los domingos. Al mismo tiempo, la nación de Estados Unidos está experimentando un resurgimiento del cristianismo tanto en la sociedad como en la política. Estados Unidos acaba de ser declarado como una nación bajo Dios. Y entonces, como es una nación cristiana, las doctrinas cristianas, católicas y evangélicas deben ejercer. Y por eso, hermanos, es que se han tomado se han atribuido el poder para designar en este tiempo quiénes son cristianos y quiénes no son cristianos. Para allá voy, hermanos. ¿Sí? El evento Rededicate 250, la rededicación de Estados Unidos en el 250 aniversario, celebrado en el National Mall de Washington el 17 de mayo del 2026. Ahí al amanecer del domingo fueron a adorar al sol, al paganismo, ¿cierto? Rededicar a Estados Unidos. Ahí estuvo el adventista también. Se promovió como un jubileo nacional de oración y un culto previo al 250 aniversario de Estados Unidos, con una importante participación religiosa y política. También se observan nuevos llamamientos a favor de un día común de descanso. En enero del 2026, la iniciativa Salvando América de la Heritage Foundation, que nosotros acá
participamos en el progreso de la ley dominical. Propusimos y estudiamos. Proponía, según se informa, restablecer las leyes que restringían el trabajo a los domingos para establecer el domingo como día uniforme de descanso. Por eso la propuesta de España es relevante también. Demuestra que un gobierno moderno y laico está considerando la protección del domingo a través del derecho mercantil. Y en Estados Unidos, los mismos argumentos y deseos ya están presentes. El mismo espíritu que busca restaurar el descanso dominical ya está presente en Estados Unidos. Quizás no se manifieste inicialmente como un decreto abiertamente religioso, sino que se presente bajo el lenguaje de la compasión, los valores familiares, los derechos laborales, la salud pública y la sanación nacional. Pero una vez que el gobierno comienza a exaltar el domingo como el día de descanso legalmente protegido, el asunto se adentrará directamente en el terreno del cumplimiento profético, el poder civil imponiendo un día creado por el hombre en lugar de los mandamientos de Dios. Esa es la cruda realidad. Bueno, hermanos, como me quedan unos minutos buenos, unos buenos minutos todavía, yo quiero decirles que en Estados Unidos suceden este tipo de cosas. Por ejemplo, mire, se ha iniciado una campaña publicitaria a través de vallas en todo Estados Unidos para convertir a Estados Unidos a Cristo y a la Iglesia Católica. Seguir catolizando a Estados Unidos como lo vienen haciendo desde hace muchos años, pero ahora ya prácticamente en un ataque abierto, decidido a nivel nacional, ¿sí? Convertir a Estados Unidos como una nación bajo Dios, una nación cristiana. ¿Para qué? Para que Estados Unidos, identificado como cristiano, como una nación cristiana, obviamente pues abrace las doctrinas y tradiciones de Roma y guarde el domingo, ¿sí? Este tipo de vallas emitidas a nivel nacional en una campaña publicitaria a nivel nacional en Estados Unidos para catolizar a Estados Unidos y devolverlos a Roma, se ve ahora proliferar. Esta valla, por ejemplo, ustedes ven aquí esta grosera imagen de Cristo siendo representado ahí de esta manera, ¿sí? Los católicos para católicos, esta agencia católica romana, pues hace esto, inunda a Estados Unidos con este tipo de vallas que dice una nación bajo Dios, consagrando a Estados Unidos al corazón de Jesús. Pero esto es espiritismo, hermanos. La Iglesia Católica, aprovechando el 250 aniversario de Estados Unidos para evangelizar y promover lo que considera una renovación espiritual de la nación bajo la guía de Cristo, la rededicación de Estados Unidos a Cristo. Los líderes católicos ven este hito como una oportunidad para destacar las contribuciones de la Iglesia a la historia estadounidense, para reafirmar la influencia del catolicismo en Estados Unidos y orar por la conversión del pueblo estadounidense y las futuras generaciones. Pero detrás de esto, el único objetivo es establecer el domingo para que Roma recupere su poder, no solamente en la América protestante, sino también en el viejo mundo, en la Europa. La organización Católicos para Católicos lidera una campaña nacional de vallas publicitarias con el objetivo declarado de fomentar una mayor devoción a Jesucristo y a la Iglesia Católica en todo el país. Recuerden que detrás de esto está el nacionalismo cristiano, protegido, apoyado por el presidente de Estados Unidos y su gabinete catolizado, ¿verdad?
La Organización Católicos para Católicos lidera esta campaña nacional de vallas publicitarias con el objetivo declarado de fomentar una mayor devoción a Jesucristo y a la Iglesia Católica en todo el país. Recordemos que el Cristo de Estados Unidos es un falso Cristo. El Cristo de los protestantes es un falso Cristo. Ellos están consagrando a Estados Unidos a los mismos demonios, no al verdadero Cristo. Y Satanás está feliz de que se lo adore de esta manera y que una vez establecido su poder, pues se reviva la tiranía de Roma contra el pueblo de Dios y su ley, especialmente el Santo Sábado. ¿Sí? Entonces dice, mediante mensajes de gran visibilidad a nivel nacional, los organizadores esperan aprovechar el 250 aniversario de Estados Unidos para impulsar una visión de renovación espiritual centrada en Cristo y guiada por las enseñanzas y la misión de la Iglesia Católica. La imagen de la bestia es cuando la Iglesia Católica usa al Estado para promover los fines católicos, el objetivo católico, el objetivo de imponer el domingo. Obviamente apoyados por el falso protestantismo, quienes también guardan el domingo. La Organización Católicos por los Católicos acaba de publicar el siguiente llamamiento para evangelizar a Estados Unidos. Estos son los últimos esfuerzos que hace el diablo a través de estas agencias de Roma en Estados Unidos para conquistar a toda la nación, catolizarla, ponerla a guardar el domingo, establecer leyes dominicales y obligar a todos a adorar a la bestia. Desde el 2023, Católicos para Católicos, en un esfuerzo por manifestar la belleza y la sacralidad del catolicismo en Estados Unidos, ha estado lanzando una campaña anual. ¿Belleza y sacralidad del catolicismo? Hermanos, nosotros hemos aprendido a aborrecer el sistema papal, sus doctrinas, sus tradiciones, su adoración, su idolatría, sus engaños. Nos da vómito quizás ver este tipo de adoración contagiada en los evangélicos y contagiada el tipo de adoración en la denominación adventista, con sus doctrinas, sus tradiciones. Aborrecemos eso, gracias a Dios. La campaña de este año es aún más especial, ya que complementa la iniciativa de los obispos estadounidenses de consagrar nuestra amada nación al Sagrado Corazón de Jesús. Esto no es simple anuncio publicitario, sino una oración pública, dicen ellos, en la que mostramos el dulce rostro de Jesús. Qué grosería de imagen de Jesús, ¿verdad? Vulgar. Y su corazón ardiente de amor por las almas, junto con una enérgica declaración que nosotros, los Estados Unidos de América, somos una nación bajo Cristo y que nuestra lealtad principal es a Él y a su Santa Iglesia Católica. Esto es muy claro, hermanos. Estados Unidos es un país católico y por lo tanto apoyará las tradiciones y la doctrina católica de guardar el domingo. Y noten lo que dice. No, repito esto, hermanos. Nosotros, aquí una nación bajo Cristo, nosotros los Estados Unidos de América somos una nación bajo Cristo y que nuestra lealtad principal es a Él y a su Santa Iglesia Católica. Hermano, en Estados Unidos está llegando el momento donde o eres cristiano católico o eres hereje, eres apóstata. Y voy a cerrar con esta presentación, que es lo que me va a dar lugar para el próximo tema. En Estados Unidos, hermanos, está llegando el momento donde o eres católico, dentro de ese catolicismo están consagrados los católicos romanos,
y los falsos protestantes romanizados, presbiterianos, bautistas, metodistas, adventistas, anglicanos. Estos falsos protestantes romanizados forman parte del sistema papal. Y está llegando el momento, hermanos, donde o eres cristiano, católico, romanizado, y debes ser fiel a ese Cristo católico y a esa Santa Iglesia Católica, o incurrirás en oprobio y persecución. Entonces piden dinero, ¿no? A las personas que llevan sus recursos a la tesorería de Satanás y les dicen, su apoyo financiero nos ayuda a continuar evangelizando América. ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay ministerios adventistas que también piden dinero para esto, para hacer vallas publicitarias, supuestamente para predicar el mensaje del tercer ángel, pero son iglesias romanizadas también, con doctrinas católicas? Enseñan el pecado original, enseñan la Trinidad, enseñan el doble cierre de la gracia, enseñan que Cristo terminó la expiación en la cruz, enseñan que Cristo vino con una naturaleza inmaculada, enseñan que solamente somos salvos por gracia, enseñan que no podemos dejar de pecar hasta que Cristo venga. Están al mismo nivel. Juntos le pedimos a nuestro Señor su misericordia para esta nación y todos sus hijos que necesitan una conversión urgente. Allí está el plan para evangelizar a los estadounidenses, a la Iglesia Católica. Este año planeamos colocar las vallas publicitarias del Sagrado Corazón en diferentes ciudades del país, comenzando en Phoenix. Bueno, esto obviamente merecería un buen comentario, ¿verdad? Pero por el tiempo, hermanos, quiero solamente citar eh, aquí el escrito cuando dice, cuando las principales iglesias de los Estados Unidos, estas principales iglesias de los Estados Unidos han sido colocadas ahora, en estos días, en un listado aparte. Y han sido solamente esas iglesias reconocidas como iglesias cristianas. Las iglesias que no están en ese listado no son consideradas cristianas, por lo tanto son considerados herejes y apóstatas. Estas iglesias, cuando las principales iglesias de los Estados Unidos, uniéndose en torno a los puntos doctrinales que comparten, uniéndose en puntos comunes de doctrina. Y nosotros hemos presentado aquí también las evidencias de que los adventistas en su libro Preguntas sobre Doctrina, su primera pregunta es, ¿qué doctrinas comparten los adventistas con los cristianos de otras denominaciones? Y ellos hacen un listado de más de 27 doctrinas comunes que comparten con los evangélicos y los católicos. Y ahora han sido identificados como iglesia cristiana. Bueno, no ahora. Fueron incluidos en la lista de iglesias cristianas porque en 1957 ellos vendieron la verdad, abrazaron doctrinas católicas y evangélicas y fueron llamados hermanos cristianos, ya no secta. Y esto, hermanos, desde 1957 al año 2007 son 50 años, son casi 120 años de apostasía ecuménica de la denominación adventista. Y la mayor evidencia de todo eso es que ahora en el listado de iglesias cristianas aparece la iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, esa iglesia no va a ser perseguida porque es una iglesia que está al mismo nivel de la iglesia católica, la madre de las rameras y de sus hijas, las rameritas. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en torno a los puntos doctrinales que comparten, influyan en el Estado, estas iglesias son las que van a pedir la ley dominical, van a influenciar al Estado, al gobierno, como lo están haciendo.
influyan sobre el Estado para que haga cumplir sus decretos y sostenga sus instituciones, la Trinidad, el pecado original, el domingo, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. La cita es muy importante. Ella en 1888, en el año 1911, cuando revisa el conflicto de los siglos, conserva esta cita. Y ella dice, ¿cuándo? Hablando hacia el futuro, para nosotros ahora presente. Cuando pase esto, que las iglesias principales de los Estados Unidos se unan en puntos comunes de doctrina e influyan sobre el Estado, sobre los gobiernos, para hacer cumplir sus fines, sus dogmas, sus instituciones, sus doctrinas, entonces, cuando pase eso, entonces y solo entonces, la América protestante, Estados Unidos, habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de sanciones civiles a los disidentes, a los herejes, a las sectas, será inevitable. Entonces, hermanos, eh, como esto ya lo vimos, permítanme ir al cierre del tema para decirles que precisamente en estos días, y esto es el tema de mi próximo tema, lo he titulado así, hermanos, la Iglesia Adventista caída, la denominación, la Iglesia Adventista caída en apostasía no será perseguida porque está al mismo nivel de la gran ramera y sus hijas. La denominación adventista no va a ser perseguida. Acaba de salir en estos días esta noticia, hermanos, que dice aquí, permítame, antes de que de pronto quizás voy a hacer aquí una pequeña corrección antes de que se me pase por alto. Yo allí por colocarle la tilde, ¿cierto? Mire, acaba de salir esta noticia, hermanos, donde dice, el Departamento de Defensa, ahora llamado el Departamento de Guerra en Estados Unidos, reduce su lista de designaciones religiosas de más de 200 opciones a 31. El Departamento de Defensa, el Ministerio de Defensa, se ha tomado la atribución de decir en Estados Unidos qué iglesias, qué denominaciones son cristianas y qué denominaciones no son cristianas. Pregunta, ¿cuáles son las denominaciones que ellos reconocen como cristianas? ¿Cuáles serán? Pues la cita lo dice claramente, ¿sí? La cita lo dice claramente. Las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y que se han romanizado, se han catolizado, entonces son cristianas, ¿sí? Pero es el Departamento de Defensa, el Ministerio de Defensa. ¿Y por qué lo hacen ellos? Porque son ellos los encargados de tener en lista a quienes van a proteger por ser católicos romanizados y a quienes van a perseguir por ser herejes y apóstatas y disidentes. Esto a mí me quitó el sueño, hermanos, en realidad. Y me da ansiedad por presentar el tema, pero lo voy a ampliar, lo voy a preparar bien para presentarles a ustedes. El Departamento de Defensa de Estados Unidos reduce su lista de designaciones religiosas de más de 200. Habían 200 denominaciones religiosas en Estados Unidos y ahora solamente hicieron un listado de 31 denominación que son consideradas cristianas.
El resto las excluyeron ya. Obviamente excluyeron a los ateos, excluyeron a algunas religiones orientales, paganas, excluyeron por allí y por eso se están rasgando las vestiduras los mormones, que esos no son cristianos, son espiritistas. Se excluyeron por allí a otros, pero dentro del listado incluyeron a la denominación adventista, porque es una iglesia romanizada. ¿Sí? Solamente por avanzar un poquito, la noticia fue compartida y dice, ahora el 5 de junio, y dice Washington Association Press, el Departamento de Defensa anunció el viernes una reducción significativa en el número, aquí parece que me permite ampliar, ¿sí? El Departamento de Defensa anunció el viernes una reducción significativa en el número de afiliaciones religiosas que reconoce oficialmente. ¿Cuáles son las iglesias en Estados Unidos reconocidas como cristianas oficialmente? La nueva lista de 31 es el 13 al revés. Acuérdense que esto nunca es al azar, ¿sí? Satanás está aquí detrás de todo esto. La nueva lista de 31 tradiciones se ha reducido con respecto a las más de 200 tradiciones reconocidas anteriormente entre las que las tropas podían elegir. Están mirando allí, supuestamente, los militares y están diciendo como pretexto, solamente estas 31 iglesias van a tener capellanes y ustedes van a poder elegir a qué lugar van a ir, si son presbiterianos, si son adventistas, si son acá, son, pero todos guardan el domingo, ¿sí? La lista no incluye a ateos, unitarios universalistas, paganos ni wiccanos. Estaremos explicando eso detenidamente. Esta reducción en los códigos de afiliación religiosa no pretende cuestionar la legitimidad de ninguna fe o creencia religiosa, pero si es así. La denominación que no se encuentra aquí en este listado, pues no es legítima. Es atea o es pagana o es secta, es hereje. Y se van a quedar, hermanos, sorprendidos de toda esta información que vamos a permitir, que nos vamos a permitir compartir. Pero lo cierto es que vamos a presentar las evidencias también de cómo la Iglesia Adventista, como denominación caída, está siendo reconocida como iglesia cristiana porque se atiene a sus doctrinas y tradiciones de la Iglesia Católica y por lo tanto va a ser objeto de protección, de acompañamiento por parte del Departamento de Guerra, por parte de la segunda bestia que tiene la espada, la orden de obligar a la gente a adorar a la bestia y de matar al que no la adore. Por lo tanto, hermanos, la denominación adventista como denominación caída en apostasía no será perseguida. Entonces vamos a presentar ese tema para ver por qué no va a ser perseguida. ¿Por qué es una iglesia de Roma? ¿Por qué es una iglesia caída? ¿Por qué es una denominación en apostasía? Y vamos a presentar cuáles son las características del remanente fiel que va a ser perseguido, cuál es su doctrina, cuál es su mensaje, hermanos, porque está llegando el momento, mejor dicho, ha llegado el momento donde el Departamento de Guerra de Estados Unidos, la fuerza militar, que va a usar Roma y las iglesias protestantes para obligar a adorar en domingo está lista. Tienen el listado claro para ver a qué denominaciones van a proteger, que son sus iglesias romanizadas,
¿Y y cuáles son las sectas o las personas herejes en apostasía que vamos a ser perseguidas? Bueno, hermanos, el tiempo se nos ha ido. Quisiera, si hay algún comentario, si hay alguna apreciación que hacer al respecto, hermanos, me gustaría escuchar. Esta mañana en la escuela sabática estábamos hablando de los hermanos y las hermanas inválidas que no hablan, que no opinan, que no comentan, ¿verdad? Quizás, hermanos, sí merezca un buen comentario. ¿Qué te dice a ti, hermanos? Quizás tú hoy esperabas un sermón, quizás esperabas, pero nosotros aquí no sermoneamos, aquí no apelamos al sentimiento, ni a la esperanza, a la fe, al amor, a la adulación, no. Presentamos evidencias para que usted abra los ojos, hermano, hermana, para que usted se dé cuenta realmente este momento tan solemne que estamos viviendo. Presentamos evidencias claras y concretas de cómo la tierra, el mundo entero, se está maravillando en pos de la bestia. ¿Y cuán cerca estamos, hermanos? ¿Cuán cerca estamos del cumplimiento? O mejor, estamos asistiendo al cumplimiento profético, donde a la bestia se le está dando todo el poder sobre tribus, lenguas y naciones. Toda la tierra se está maravillando en pos de la bestia y que esta ramera está sentada, está gobernando, está dominando sobre muchos pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Esto forma parte del informe del progreso de la ley dominical. Hay muchos que consideran que esto es fanatismo, que esto es amarillismo, que Estados Unidos no va a dejar de ser el país defensor de la libertad religiosa. Y bueno, pero las evidencias hablan totalmente lo contrario. Y esto, hermanos, lo hacemos, lo venimos haciendo durante muchos años, porque somos un ministerio serio, porque somos un grupo de atalayas fieles que estamos en nuestro puesto del deber, mirando las señales, mirando la espada que viene y alertando al pueblo para que se preparen. Así que, hermanos, no nos queda sino entonces, si no hay comentarios, si no hay preguntas, hermanos, entonces no nos queda sino agradecerle a Dios por el momento que nos ha permitido compartir este tema y que ojalá sea de grande bendición para muchos. Vamos a orar entonces, amados hermanos, para dar por finalizado el tema de esta mañana. Bendito Padre Celestial, amado Dios, te damos la honra y la gratitud y la alabanza, Padre mío, porque tú no nos has dejado en tinieblas, porque el camino que tú le mostraste a la profeta de Dios es claro y estamos viendo acá el cumplimiento. En estos acontecimientos estamos viendo el cumplimiento profético. Los tiempos que nos esperan son tiempos de crisis, pero también nos esperan tiempos de refrigerio, cuando el Espíritu Santo descenderá sobre los siervos fieles y con el poder del Espíritu Santo presentaremos el mensaje claro y directo, el mensaje del tercer ángel y la amonestación a salir de Babilonia a tu pueblo que todavía está allá. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido ver con ojos proféticos las cosas que suceden en el mundo, poderlas presentar, poder alertar a los hermanos para que se preparen. Gracias, Señor, porque tú nos amas, porque la justicia de Cristo nos cobija, porque Él
en su justicia y con sus méritos hace posible el perdón de nuestros pecados. Señor mío, gracias porque llega este momento donde podemos adorar libremente, compartir con las personas estos progresos de la ley dominical para advertir del peligro de la tormenta que se avecina. Padre Santo, gracias por cada niño que hoy estuvo atendiendo, por los jóvenes. Gracias por aquellas personas que valoran la información presentada, los análisis hechos. Y gracias, Señor, por los que hacen posible este ministerio. Te pido que bendigas a cada hermano fiel, a cada persona sincera que se congrega para escudriñar tu palabra, para prepararse, para adorar. Te ruego, Señor, que nos perdone nuestros pecados, nuestras iniquidades y que nos permita, Señor, seguir adelante en este proceso, en este camino al que tú nos has llamado a participar. Por eso te ruego, Señor, que nos ayudes, que nos bendigas, que nos permita seguir adelante, que nos sostenga, Señor, en la fe y que también permita, Señor, que muy pronto podamos, Señor, cumplir el sueño de poder definitivamente salir de estas ciudades para podernos poder desarrollar el carácter idóneo para el cielo y podernos presentar delante de ti, Señor, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Bendice a cada hermano fiel que hoy ha estado acá presente, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. 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 Siervos de Dios, la trompeta a tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo doquier anunciar, Cristo muy pronto vendrá.